Vamos a ver un cimiento que cada creyente debe de buscar establecer en su vida. Hoy vamos a hablar de otro cimiento que te va a ayudar en tu caminar con Dios, y es el cimiento del servicio. Servicio. Pero para hablar de servicio, yo quise estudiar acerca, y Jesús habla mucho acerca del servicio. Pero yo creo que para hablar del servicio necesitamos primero entender por qué servimos. ¿Por qué el servicio es un cimiento, es un pilar en la vida de cada cristiano? ¿Por qué? Y es de lo que hoy te quiero hablar. A lo mejor durante la plática vas a decir, bueno, ¿y cuándo va a hablar de servicio? Espérate. Te estoy hablando primero de por qué debemos de servir y a quién estamos sirviendo. A la edad de 17 años aproximadamente, yo llegué a Ciudad Juárez, procedente de Tierra Santa, la ciudad de Chihuahua. Ya Dios me perdonó, me limpió y ya soy juarense 100%. Entonces, nomás lo dije como referencia. Pero cuando llegué a los 17 años, Dios me permitió llegar a una iglesia vibrante. Desde los 13 años yo tuve el contacto con la iglesia y comencé a servir a la iglesia en Chihuahua, pero a los 17 años yo tuve el privilegio de llegar a una iglesia donde pude servir, donde pude gastar mis días, donde realmente yo me sembré en esa iglesia. Sembré mis horas, sembré mis veranos, sembré mis fines de semana, sembré mis tardes. Y Dios me bendijo enormemente. A raíz del servicio, pude conseguir una esposa más guapa de lo que alguien de mi complexión hubiera podido obtener. Fue uno de los beneficios que tuve. Pude hacer amistades que perduraron. Yo le doy muchas gracias a Dios por la iglesia, porque la iglesia de Cristo es algo tan valioso y tan profundo que marcó mi vida desde que yo era un niño. El amor por la iglesia. El amor por la iglesia me hizo estirarme, me hizo hacer y alcanzar tantas cosas que hoy agradezco a Dios. Pero más que nunca, hoy en día me encuentro con la realidad de que la iglesia es fácil de ser juzgada. Tenemos hoy en día la tendencia a hablar mal de la iglesia. Tú ves en las redes. Y no estoy defendiendo lo indefendible. Claro que hay malas intenciones aún desde las cabezas de iglesias en algunos casos. Pero por casos aislados no podemos juzgar, o por experiencias personales. Yo hoy te quiero hablar, antes de hablarte de servir, yo te quiero hablar del valor de la iglesia. Porque la iglesia en el Nuevo Testamento tomó una vuelta increíble. En el Antiguo Testamento, cuando hablaban del templo, se referían al lugar. Respetaban y todo tenía un lugar y todo tenía una posición. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Cristo vino a esta tierra y formó la primera iglesia en Hechos capítulo 2, vemos que la iglesia no es un edificio. Ahí empezamos a ver que la iglesia somos las personas. La palabra eclesia quiere decir, de donde viene iglesia, quiere decir la asamblea de personas. Ya no se menciona el templo, ahora es la iglesia de Cristo, la asamblea de personas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros que estamos aquí somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia.
La iglesia son aquellos que han sido llamados por Dios. Son aquellos que sienten el llamado de congregarse. La iglesia es este grupo de personas. La misma palabra lo dice, una iglesia no es una persona. Muchas veces decimos yo soy la iglesia, y en el sentido de que tú eres parte de la iglesia es correcto, pero una persona sola no es una iglesia. La iglesia es la asamblea de personas. Cuando diferentes personas de diferentes pensamientos, de diferentes contextos, de diferentes pasados, con diferentes sueños, se reúnen en un lugar y juntos formamos una familia espiritual diversa. Hoy, cuando salgas de aquí, yo quiero que Dios siembre algo, una verdad en tu corazón. Y es la verdad de que Dios ama a la iglesia. Dios ama apasionadamente la iglesia. Y cuando se formó la primera iglesia en el libro de Hechos, capítulo 2, después de la resurrección de Cristo, vemos una iglesia que se creó con un sentido de comunidad. Si tú lees Hechos capítulo 2, te vas a dar cuenta que dice que tenían todas las cosas en común. ¿Qué quiere decir? Que si veían que alguien tenía necesidad, iban y la suplían, comían, compartían el pan, se conocían. La iglesia desde el inicio tuvo un sentido de comunidad, de compañerismo, de cuidado, de respeto, de respetar al que está al lado, aunque vista diferente, aunque piense diferente, aunque se vea diferente. Una variedad de personas distintas conviviendo. Eso es la iglesia. Eso somos como iglesia. Yo quiero decirte, Dios ama a la iglesia. Por eso yo amo a la iglesia. Yo amo a la iglesia. Yo amo amor y verdad. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 22. Dice así: Dios, di conmigo Dios. Dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. La Reina Valera del 60 dice bajo sus pies. Habla de pies y habla de cabeza. Dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, o bajo sus pies, a quien hizo cabeza de todas las cosas. O sea, Cristo es la cabeza de todas las cosas. Y luego dice algo: para beneficio de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas, hay beneficios que quizá te estás perdiendo si no eres parte de una iglesia. Claro, Dios ama a las personas, pero una persona no es una iglesia. La iglesia es este conglomerado de personas diferentes, como te acabo de decir. Y dice la Biblia, Dios, Cristo reinando, siendo cabeza de todas las cosas. Todo esto Él reina para dar beneficios a la iglesia. Es lo que Pablo está diciendo. Entonces es posible que nosotros, cuando estamos fuera de la iglesia, nos estamos perdiendo de beneficios que nuestra cabeza Cristo reservó para la iglesia. Pablo trata de explicarnos este valor. ¿Sabes por qué Pablo le dedicó tanto tiempo? Y Lucas, escritor del libro de Hechos, a la iglesia. Porque hacer iglesia, estar juntos, es difícil. Ser iglesia implica convivir con personas que a veces son difíciles. No ustedes, los de la segunda reunión. Yo estoy hablando por ellos. Yo sé que a la primera reunión vienen los que no pelean con nadie, los que son los más buena onda, ¿verdad que sí? Y no vayan a creer que les voy a decir lo mismo a los de la segunda reunión. Para nada. Porque los que están aquí son los que se levantan temprano, los que sí se bañaron, los que, ¿verdad? Ya se agüitaron unos, bueno, no todos.
Después de decirnos que todo lo hizo para el beneficio de la iglesia, fíjate lo que dice Efesios 5, 25 en adelante. Este versículo, si tú te casaste, te lo leyeron en tu boda y eras una boda cristiana. Dice, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó la iglesia. Pablo comienza a hacer un ejemplo. Y dice, tú debes en tu matrimonio amar a tu esposa como Cristo amó. ¿A quién? A la iglesia. Entonces Pablo empieza a comparar el valor de la iglesia con el valor que debe de haber en el matrimonio. Y dice, Cristo, entregó su vida por ella. Cristo murió. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú dices, yo creo en él, soy salvo. Pero el plan de Dios no era que fueras una persona sola, sino que fueras parte de la iglesia. Y entonces Pablo comienza diciendo, Cristo se entregó por su iglesia. Está diciéndonos, tiene un valor, tiene tanto valor la iglesia que decidió entregarse por ella. ¿Para qué? Siguiente versículo. A fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Para hacerla santa y limpia. Si tú estudias la Biblia, hay una palabra que se dice santificación. No sé si sabes qué quiere decir santificación, pero es el proceso. No quiere decir Dios te perdona y te pone en un estatus correcto con Él. Pero el proceso de santificación es el proceso de madurez de toda persona. Toda persona llega a alguien, es salvo y viene atado a ciertas cosas. Cristo lo salva, es libre, pero de repente no es como que ya eres una persona perfecta y un angelito. Voltea con el de al lado y dile, ¿no eres un angelito? No eres un angelito, es la verdad. Ninguno de ustedes, Isaías menos. No somos angelitos, somos humanos con errores en un proceso de llegar a ser como Cristo. Ese es el proceso de santificación. ¿Sabes cuándo terminará Dios con nosotros? Cuando lleguemos al cielo. Quiere decir que somos pecadores, pero el proceso de santificación, ¿qué mejor lugar para tratar con nuestra impaciencia, nuestro mal carácter, para tratar con esas áreas de nuestra vida, que cuando estamos en comunidad, que cuando sirven a otros? ¿Por qué creen que Jesús anduvo con sus 12 discípulos? Estaban en este proceso de conocerlo. ¿Y cuál es? Dice, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Y tú dices, bueno, es que yo leo la palabra de Dios y me purifica. Es correcto, pero esa palabra de Dios, la palabra en griego que utilizó Pablo es la palabra rema. ¿Sabes qué quiere decir rema? Rema quiere decir la palabra hablada de Dios. Esta es palabra hablada de Dios, pero también se está refiriendo a que cuando estamos juntos, esa palabra de Dios nos bendice, nos santifica. Sigue diciendo, lo hizo para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. Ahorita están en proceso. Dice, de la misma manera el marido debe de amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie, fíjate este versículo, odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Algunos nada más lo alimentamos. Pero dice aquí, no conocía a los juarenses. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia.
Pablo está diciendo, Cristo está preparando a su iglesia para que sea gloriosa. Nos está preparando a nosotros y a todas las iglesias en el mundo, en nuestra ciudad, para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Y qué es lo que hace él en el contexto de la iglesia? Porque está hablando del cuerpo. Dice él, por medio de la iglesia alimenta. La palabra en griego, esta palabra alimenta, se refiere al proceso que lleva al humano a madurar. Está hablando y se está refiriendo, es la palabra que utilizaban para un niño y que le decían, tienes que alimentarlo correctamente, porque cuando tú lo alimentas con nutrientes necesarios, el niño crece, madura. Y él está diciendo, es en el contexto de la iglesia que Dios nos da los nutrientes necesarios espirituales para madurar y crecer. Eso es lo que Dios hace por medio de la iglesia. Él nos alimenta y no nada más eso, Él nos cuida, que la palabra en hebreo quiere decir nos adopta, nos valora, nos protege y nos consuela. Entonces está diciendo, es por medio de la iglesia que Cristo ama, que Cristo a la iglesia le da los nutrientes necesarios para que madure. Y Él la adopta, la cuida, la protege, la valora. Eso es lo que está diciendo de la iglesia. Y luego sigue diciendo, versículo 30. Y nosotros, porque le está hablando a la iglesia de Éfeso, una iglesia como esta, somos miembros de su cuerpo. Como dicen las escrituras, el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Cristo y la iglesia son uno. ¿Sabes? Por esto yo amo a la iglesia. Yo amo a la iglesia porque es aquí donde nos reunimos a adorar a Dios. Yo amo a la iglesia porque aquí conozco diferentes tipos de formas de ser y caracteres y todos me ayudan a conocer a Dios. Yo amo a la iglesia porque aquí somos instruidos y alimentados con su palabra que nos ayuda a crecer. Yo amo a mi iglesia porque es un lugar sano para mi familia. Yo amo a la iglesia porque mis hijos corrieron de chiquitos por estos pasillos y en un futuro mis nietos correrán por estos pasillos, porque tus hijos corren por estos pasillos siendo cuidados y guardados. Yo amo a la iglesia. ¿Sabes qué? Porque en el contexto de iglesia yo conocí a Jesús. Yo amo a la iglesia porque mis hijos han entregado su vida a Cristo en este lugar. Yo amo a la iglesia. Yo amo a la iglesia porque he encontrado amigos, entrañables amigos por años, que sigo contando con ellos. Por eso el rey David escribió en Salmo 122, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y en el 84:10 dice, un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Yo amo a mi iglesia. Yo amo este lugar porque es un lugar que Dios formó. La gran pregunta para ti y para mí es, ¿realmente valoro la iglesia? Y es una pregunta que hoy el Espíritu Santo nos hace. ¿Realmente valoras a la iglesia o es, bueno, pues hoy me toca? Hoy es primer mes, es último domingo del mes. Mi llamado este día, que hoy puedas abrir los ojos a lo importante que es el ser parte de tu iglesia. Y voy a agregar algo, parte activa de la iglesia. Que la ames y que tu amor se muestre participando. La plática de hoy se llama amor en acción. Porque sabes, mi iglesia es una familia, somos una familia espiritual. Y como mi familia, no sé si ustedes sabían, pero mi familia no es perfecta. ¿Y la de ustedes?
Y adivinen qué, nuestra familia espiritual, aunque somos puros redimidos por Cristo, tampoco somos perfectos. Estamos en ese proceso. ¿Qué quiere decir? Que es muy probable que alguien de la iglesia te lastime. Que es muy probable que alguien de la iglesia te trate mal. Pero no por eso nos enojamos y maldecimos o hablamos mal de la iglesia. Yo amo a mi iglesia aunque es imperfecta, como sigo amando a mi familia aunque es imperfecta. ¿Sabes por qué? Porque Dios dio todo por la iglesia. Y si Jesús consideró digna la iglesia, tú y yo, con nuestras imperfecciones, de dar su vida, de derramar su sangre, de morir en una cruz, de sufrir el rechazo del Padre, entonces yo creo que tú y yo tenemos que ser parte y amar a la iglesia. Calvino dijo esto: no puedes tener a Dios como tu Padre cuando te rehusas a ser parte de la iglesia. Está fuerte. Es que aquí Dios y yo. Entonces estás rechazando lo que Él ama. Es que en las iglesias quieren mi dinero. Me parece muy cómico pensar eso cuando quizá más del 80% de las iglesias en México no pueden mantener un lugar. Los pastores viven en pobreza. Sus hijos terminan rechazando el evangelio por las carencias que tuvieron. Más del 80%, yo diría hasta el 90% quizá, de las iglesias en México viven esa realidad. ¿Y no vamos a la iglesia porque quieren mi dinero? Pero nos gustan las iglesias que tienen refrigeración, que estamos calientitos, que tienen sillas a gusto. Dios nos bendice para ser de bendición. Y tenemos que entender eso. Dios nos bendice y está sentado en un lugar cómodo, donde no tuvimos frío y no tenemos frío. Y todo eso es gracias a lo que das, no porque estás enriqueciendo a alguien. Dios es el que cuida su iglesia y tenemos que entender esto. Tenemos que amar la iglesia porque Dios la ama apasionadamente, y tenemos que participar de la iglesia porque es lo que Dios pide. Jesús le dijo a Pedro: yo voy a edificar mi iglesia. Les dijo: sobre esta roca que es Cristo Jesús voy a edificar la iglesia. Edificar toma tiempo, edificar toma planeación, edificar es un proceso. Él dio su vida por la iglesia, por los pecadores, y con esos pecadores, que aquí estamos muchos, Él está edificando a la iglesia. ¿Sabes qué es esto? Dios está ligando corazones, Dios está ligando vidas en lo que Él llama iglesia. Todos los que están aquí tienen la capacidad de pulirte. A veces la pulida es con una lija y duele, pero a veces es con una gasita fina que saca brillo. Cada uno de nosotros, Él no vino a aislar a la gente, Él vino a salvarla, a ligar corazones, a hacernos uno. Somos una asamblea de pecadores redimidos que también la regamos diariamente, ¿o no es cierto? Pero su gracia nos sostiene. Yo quiero que veas así esta imagen de la iglesia. La iglesia de Cristo espiritualmente es una casa en obra negra. En obra negra pues no se ve muy bonita a veces como no, que no le hayas mucha forma.
A veces como que dices, y ahora como que le falta aquí colorcito. Somos una obra que no está terminada, un edificio que no está terminada, pero el arquitecto, Dios, tiene planeado algo glorioso. Por eso dice, va a presentarse ante él una iglesia gloriosa. Dios está trabajando con su iglesia, con cada uno de nosotros, para presentarnos delante de él. Hay situaciones, hay hermanos hipócritas, sí los hay. Es que pura hipocresía, dicen que aman y no es cierto. ¿Quién ama perfectamente? Yo creo yo soy el primero en ser acusado de hipocresía, y te soy honesto, en muchas cosas sí lo he sido. Somos una iglesia en construcción, somos algo que Dios está en el proceso, pero si tú te sales de la iglesia o no eres parte de la iglesia, te estás perdiendo de muchos de sus beneficios. Efesios 2:20 dice esto: juntos, di conmigo juntos. Dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. La piedra principal es Cristo Jesús mismo. Dice, estamos construyendo una casa. Versículo 21 dice, estamos cuidadosamente unidos y vamos formando un templo santo para el Señor. La gran pregunta, yo creo que ya vimos que es muy valiosa la iglesia, que es imperfecta, pero la pregunta es, ¿cómo demuestro yo en mi diario vivir que amo a la iglesia? Jesús en vida nos mostró cómo. Marcos 9:33 dice así: Jesús preguntó a sus discípulos que venían conversando en el camino, venían caminando y venían los discípulos chismoseando, porque a veces los seguidores de Jesús son chismosos. Allá en Jerusalén, gracias a Dios, aquí en Juárez no sucede más que en la segunda reunión. Venían conversando, qué bonitas palabras utilizan, en el camino. Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién ellos era el más importante. Jesús les dice, ¿de qué hablan? Y Jesús ya sabía. Ellos venían ahí discutiendo, ¿quién es el más importante? ¿Quién es el que tiene más importancia? Jesús se sentó y les llamó a los 12 discípulos y dijo, quien quiera ser el primero. Y yo creo ahí había alguien que había dicho, yo soy debe tomar el último lugar y ser sirviente de todos los demás. Jesús les estaba hablando de un cimiento de la vida del cristiano que él demostraría al lavarles los pies unos capítulos adelante, que él les demostró con toda su vida, una vida de servicio para los demás. Los discípulos que querían fama, reconocimiento, que me reconozcan, que sea famoso. Yo quiero ser el que va a tomar y va a derrocar junto con Cristo a los romanos. Muchas veces lo que anhelamos es que nos vean ser seguidores, pero hay pocos que están dispuestos a humillarse y sacrificarse. Son pocos aquellos que están dispuestos a sacrificar su tiempo, su conocimiento, su cansancio y rendir su conocimiento ante los pies de Cristo y bendecir a otros. Jesús lo practicó, lo modeló. El siervo es lo que más vale en la vida. ¿Qué es esto? Ser siervo va en contra de nuestros anhelos egoístas, de nuestra falta de humildad. En otras palabras, un cristiano que está madurando, día a día será menos egoísta, día a día pensará más en las otras personas. Jesús estaba diciendo, nuestra meta debe de llegar a ser el vivir una vida enfocada en servir a otras personas. Jesús quería que entendieran, si quieren servir a Dios, no implica ir y dar tu vida
nada más implica servir a otros. ¿Quieres servir a Dios? Sirve a otros. Y sabes, ese es el llamado de la iglesia. Un signo de madurez de la iglesia, de que está creciendo, es que servimos. ¿Sabías que en este lugar tenemos registrados 150 personas que sirven? Algunos cada 15 días, algunos una vez al mes, algunos cada semana. Pero aún así nos hacen falta muchos servidores. Y yo quiero que por un momento, pónganme la imagen del barco. Yo quiero que por un momento te imagines que tú vas a subir a un barco, como no es el Titanic, no se va a hundir, no se preocupen. Pero es un barco antiguo, de esos que funcionaban con carbón. Tú y yo vivimos en esa época. Y es un lujo ir en este barco. Los que van en un barco como este, y yo quiero que pienses tu relación con la iglesia, con lo que te voy a platicar de este barco. Para muchos, la experiencia o amor por la iglesia depende del servicio que reciben. Hay dos tipos de personas que van en este barco. Hay turistas, gente que van para tener una buena experiencia. Y dependiendo de cómo los trates, ellos van a calificar a ese barco, a la iglesia. Dependiendo de la experiencia que reciban. Porque son pasajeros, son personas que son turistas, que viajan por placer, esperando recibir placer. En pocas palabras, la experiencia de los turistas que van en este barco está determinado por la experiencia. Tuve frío, tuve calor. ¿Atendieron bien a mis hijos? No los atendieron. ¿Me gritó el del estacionamiento? No me gritó. ¿Me dijo que me estacionara 2 centímetros a la izquierda o no? ¿Los burritos estaban buenos o no? Esta persona recibe y califica su experiencia en el barco de acuerdo a cómo lo trataron. Si es una experiencia positiva, decide hacer otro viaje la siguiente semana. Pero si es una experiencia negativa, no necesito esto. Si algo no se amolda a lo que necesito, busco otro barco. ¿Cuál es el problema? Hay tantos barcos. El problema es que cuando vives de barco en barco, toda la vida eres este turista que va para que lo traten bien, que va para ver cómo está la cosa, que va con su libretita. Me gusta, no, grita mucho. Los que se rieron son los que lo piensan. Si algo no se amolda a lo que quiero o necesito, pues busco otro. Muchos viven pensando en qué momento llegará el mesero para que me diga qué necesito. Y si no llega el mesero y te dice qué necesitas, señor, entonces no vale la pena. Hay muchos otros que si no los atiende el capitán del barco, no vuelven. Es que el pastor no me habló. El pastor pasó de largo y ni me saludó. Está ciego su pastor. Eres un turista. Pero hay otros que van en un barco de estos, que para ellos no es un paseo. Han tomado ese barco como algo de gran valor. Han tomado ese barco como algo que es digno de su tiempo, de aún de sus vidas. Es digno de su dinero, es digno de su servicio. Han tomado ese barco como algo digno. Muchos de ellos
que han decidido entrar a este barco, no para ver qué reciben, sino para servir a otros. Muchos de ellos nadie los ve. Muchos de ellos están en lo que se llaman las calderas. Lugares donde nadie los ve. Allá hace calor, huele mal, están sucios, porque están en las calderas. Pero los que están en las calderas son los que hacen que ese barco funcione. Esos que están en la caldera son los que lavan los baños y tú no sabes quiénes son. Que llegan aquí con frío y se meten a lavar la suciedad de un baño. Esos que están en las calderas son aquellos que atienden a tus niños y que muchas veces no los conocemos, no los vemos, pero ahorita están allá lidiando con tus bebés, enseñándoles la palabra, y han decidido que ellos valen la pena y quieren dar su tiempo, porque para ellos no es un paseo, es algo que es digno de dar sus vidas. Aquí en la iglesia hay estos dos tipos de personas: gente que viene de pasajero y gente que ha dicho, vale la pena sacrificarme y dar mi vida. Vale la pena dejar de ser un turista, porque la iglesia es ese lugar donde llega un momento donde maduras lo suficiente. Todos de alguna manera iniciamos como pasajeros, como turistas, pero llega un momento donde ves que la necesidad es mucha y solo hay 3 meseros y unos pocos en las calderas, y dices, yo necesito comenzar a hacer que esto no se detenga. Yo no puedo permitir que este barco que amo se detenga. Y se quitan el moño y la corbata y se van a las calderas para que este barco pueda seguir funcionando. Yo quiero preguntarte, ¿quién eres tú en la iglesia? ¿Qué tan importante es la iglesia para ti? Que pudieras abrazar, que pudieras ver el amor que Cristo le tiene a la iglesia, que vale más que tu tiempo. Que puedas entender que a lo mejor eres maestro, sí, para darte una vida, pero también puedes enseñar vida a los niños, puedes enseñar vida a los adultos. Que puedas entender, porque muchos dicen, es que yo ya estoy en la alabanza, y qué padre que estás en la alabanza, pero también se necesita alguien en las calderas. También se necesita gente sirviendo en otras áreas. Hoy yo te quiero invitar a que entiendas, si Cristo hizo todo por la iglesia, mi siguiente paso de madurez es dejar nada más de venir y sentarme, y te vas a venir a sentar, pero es comenzar a servir. Es comenzar a servir. Jesús habló y modeló constantemente acerca de este cimiento: sírvanse los unos a los otros. El que sirve es el mayor. Marcos 10:41 dice: cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido estar uno a la derecha y otro a la izquierda de Dios, de Jesús, cuando tomara el poder. Se indignaron los demás, dijeron, ¿no la ganaron? Dice, así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Dice, pero entre ustedes va a ser diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser el sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser el esclavo de los demás. Y termina con esta frase impresionante. Dice, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Hoy yo te quiero venir a invitar
tenemos muchas necesidades de servicio. De repente sentimos que el barco se nos detiene. ¿Por qué? Porque hay un maestro para 20 niños que están ahorita en un salón, y son 3 salones. Porque de repente la oficina tiene que lavar baños y de hacer todo, porque no hay suficiente gente que venga a ayudarnos a seguir avanzando. De repente el trabajo se carga en el estacionamiento, donde hay 5 señores que tú los ves siempre. Unos de ellos mayores de 70 años. Pobre mi papá. Bueno, un señor mayor de 70 años y los otros un poco menores. Y los ves cada semana. Pero se cansan. La semana pasada en la segunda reunión estuvimos al tope, gente parada atrás, el estacionamiento hasta por allá en las 2 calles y allá arriba, con 2 cuidando tus carros. Pero si algo pasa, qué mal servicio. Necesitamos de ti. Hay muchos de ustedes que ya pasaron suficiente tiempo de pasajeros. Es más, te quiero decir que si tienes un día y esta es tu primera semana, puedes empezar a servir la siguiente semana. Necesitamos, Amor y Verdad necesita de tu servicio. ¿Y sabes quién va a ser el más beneficiado? Tú. Tú vas a ser el más beneficiado. Pónganme la lista de todos los ministerios que tenemos. Creo que es la última. Tenemos estos ministerios: mesa de información, anfitriones, cafetería, estacionamiento. Zona Kids necesita mínimo 20 maestros. Hay salones que tienen un maestro. Es el ministerio que más necesita ahorita. Zona Kids, 20 mínimo, 40 es lo óptimo. Es que nunca he trabajado con niños, es que soy hombre. Necesitan ejemplos de hombres que los enseñan. Es que nunca he dado clases, ahí te van a enseñar. Zona Kids, estacionamiento es otro de los que necesita muchísima ayuda. Necesitamos por lo menos 5 o 6 hombres. Instituto, gente que ayude a Michelle en todo lo administrativo. Necesitamos creativos, gente que sepa diseñar, gente que pueda hacer tantas cosas. Producción, media y audio. A veces están los mismos, a veces están las cámaras sin un camarógrafo. Limpieza, alabanza. Alabanza no necesita, pero no sé por qué, pero no necesita. Stamp, que son nuestros adolescentes. Y bienvenida y consolidación. Esos son nuestros ministerios que cada semana están activos y necesitan de ti. Al final, saliendo por esa puerta, vas a ver una mesa donde hay gente de diferentes ministerios y donde tú puedes tomar la decisión de comenzar a servir. Yo quiero que te tomes un minuto y lo hagas. Te necesitamos. Necesitamos que te actives y que seas parte de lo que Dios está haciendo en Amor y Verdad. ¿Te va a incomodar? Pues sí. Va a requerir trabajo y esfuerzo. Pero yo creo que muchos de ustedes ya fueron pasajeros por muchos años. Y es tiempo de dar el siguiente paso. Por eso este miércoles tenemos una reunión de ADN. Queremos a todos nuestros servidores y aquellos que no son servidores, este miércoles a las 7:30 tenemos una cita aquí. Y queremos que sepas qué es servir. Y yo termino con esta ilustración. Yo trabajé en una maquila cuando recién me gradué por 8 años, en mi primer maquila. En una ocasión, un director que es cristiano, amigo mío, era director de calidad, y en una maquila en Obregón, un día cayó una tromba en Obregón, por allá del 2001-2002, y cayó una tromba que dejó a la ciudad incomunicada.
Llegaron los gerentes de planta de Obregón, llegaron los altos mandos de la planta, porque pues ellos traían carros y camionetas, y se dieron cuenta que llegó solamente el 20% de los trabajadores. Tenían que enviar a las 5 de la tarde un envío urgente en avión directo hasta Nueva York, un avión lleno de todo el trabajo. El director de calidad le avisan que no van a poder cumplir, y entonces el director, el ingeniero Dorado, agarra el teléfono y le marca a un japonés allá en Tokio, líder de toda la planta, y le dice: señor, no vamos a poder cumplir el envío del avión a las 5 de la tarde. Y le empieza a platicar el por qué. El japonés lo escucha y le dice: ingeniero Dorado, no sé. Le dijo: ingeniero Dorado, en Yasaki todos hacemos arneses. Y le colgó. Todos hacemos arneses. Y el ingeniero Dorado dijo: ¿qué me quiso decir este? ¿Qué me quiso decir? Y en eso, ¡pling!, le habló al gerente de planta y le dijo: ingeniero, ¿está usted y su secretaria ahí? Dijo: sí. ¿Están todos sus gerentes? Sí. ¿Están los supervisores? Sí. Le dijo: en Yasaki todos hacemos arneses. Y se van todos a las líneas a entapar. Dice: hay fotos donde estaban las señoras con las uñotas, las secretarias, encintando. ¿Sabes qué pasó? A las 5 de la tarde salió el vuelo con toda la producción terminada, porque en Yasaki todos hacen arneses. En Amor y Verdad todos servimos. Estamos por iniciar un cambio en Amor y Verdad. Ay, es que yo soy de anfitriones, yo estoy aquí adentro. Pero ¿sabes qué? Hay una necesidad en el estacionamiento. Y no respondieron como quisimos. En Amor y Verdad todos cuidamos almas. Te toca afuera. Te toca limpiar. Porque en Amor y Verdad todos cuidamos a la iglesia. Todos hacemos arneses. Y a lo mejor por ahí vas a ver un letrero que va a decir: aquí todos hacemos arneses, para que te recuerdes. Pero el servicio es algo que todos debemos de hacer. Yo quisiera pedirles ¿quiénes son los 4 que iban a pasar? Claudia, Iván, Dana, Sahara y Michel. Vengan rápido, no me tarden. ¿Está Michel? ¿Por qué no está aquí Michel? Vamos a darles un aplauso para que... Gracias. Falta Michel. Está haciendo arneses. Miren, lo viene limpiándose el menudo. Yo quiero presentarte a Claudia. Claudia, da un paso enfrente. Claudia ha iniciado a ayudarme. Dale un aplauso a Claudia. Claudia ha tomado un papel. Ella está trabajando tiene un trabajo en una empresa local, pero ella ha tomado el papel de ayudarme a mí y a mi esposa en muchas áreas. Raciel está tomando un papel. Todos conocen a Raciel, ese no necesito pasarlo, pero Raciel es un pastor de este lugar, es pastor de Amor y Verdad también. Y Claudia está trabajando con Raciel en traer orden y organización en todas las áreas de Amor y Verdad. Y Claudia está tomando un papel muy importante dentro de la iglesia. Ella va a estar cuidando mucho de todos los servidores. Y dividimos a los servidores, si quieres ahora sí, ella va a ser Claudia. Y dividimos a todos los servidores en 4 áreas principales. Iván y Cintia, den un paso enfrente, Iván y Cintia.
Iván y Cintia van a coordinar todas las áreas de servicio que tienen que ver desde el estacionamiento hasta que te sientan aquí adelante en la reunión. Ellos van a estar cuidando cuando llegas en tu carro a los servidores. Iván y Cintia tienen la autoridad de venir con un anfitrión o con alguien que está en cafetería o en otro lado y decirle: ¿sabes qué? Todos hacemos arneses, necesitamos a alguien allá afuera. Ellos van a ser encargados de estar viendo que toda área esté cubierta y que no haya huecos. En todas las áreas, desde estacionamiento hasta que te sientan. Gracias, Iván y Cintia. Sara va a estar a cargo de todo lo que es el área de niños, como lo vimos la semana pasada. Sara va a estar trabajando con todo el área de niños junto con Damaris. Danita va a estar a cargo de todos los servidores que están aquí adentro. Cada área un aplauso a Danita. ¿Qué es? Todo lo que es transmisión. Aunque hay líderes, pero Dana lo único que va a hacer es servir a los líderes diciéndole: ¿qué te hace falta? Necesitas un camarógrafo, necesitas alguien allá adentro tenemos el switcher, y todo lo que sale todo lo que sale hacia afuera lo va a cuidar Dana digitalmente. Y todo lo que tiene que ver con educación pastoral, educación cristiana, va a estar Michel a cargo. Él va a cuidar a nuestros maestros, a nuestros maestros de instituto bíblico. Él va a revisar todas esas áreas de sanando las heridas del corazón, primeros pasos, todo eso, todo lo involucrado con todo eso. ¿Por qué quiero presentártelos? Porque si tú vas a empezar a servir, vas a estar en algún área de cuidado de ellos. Yo quiero animarte. El día de hoy quiero animarte a que experimentes lo que es servir, lo que Dios ama, lo que es hacer arneses, lo que es cuidar vidas, al cuidar un corazón, al cuidar un carro, al enseñar a un niño. Tenemos niños que tienen ciertas condiciones que a veces es difícil para los maestros, pero yo sé que aquí, porque Dios provee todo lo que la iglesia necesita, hay gente entrenada y capacitada para ayudarnos con esos niños. Te necesitamos 20 a 40 maestros, ¿verdad, Sara? Necesitamos también gente en media, necesitamos gente en estacionamiento, más que nada. Necesitamos gente que ayude a Michel en la mesa de información y en otras áreas que él maneja, como también cafetería, que está Damaris a cargo. Necesitamos que tomes el paso y te involucres. ¿Por qué no te pones de pie? Ya terminamos. Yo quiero invitarte a dar el siguiente paso. No mañana, no déjame lo pienso. Yo quiero que ahorita salgas y tomes la decisión de comenzar a servir. Padre, yo bendigo a tu pueblo. Yo te doy gracias porque en tu infinita misericordia nos has dado todo lo que necesitamos para funcionar como iglesia. Señor, te damos tantas gracias porque hay gente que viene por primera vez, porque hay gente que está en el proceso de conocer a Cristo. Señor, y lo hacemos para que ellos puedan conocerte. Señor, pero habemos tantos que nos hemos negado a dar el siguiente paso. Padre, yo te pido, Espíritu Santo, que tú muevas sus corazones, que tú los saques de su área de confort y que ellos puedan dar pasos para comenzar a servirte. Todo sentimiento de incapacidad, Señor, que se ha quitado. Que ellos puedan saber que tú capacitas a los dispuestos, que tú les das gracia aún en medio de su debilidad. No buscamos personas perfectas, buscamos personas dispuestas a sembrarse en otros. Levanta una gran cantidad de servidores, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, yo te invito a que pases a la salida, que llenes una forma y te van a estar contactando. ¿Me dejan bendecirlos? Padre, yo bendigo a tu pueblo, Señor. Un pueblo entendido en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús,
Un pueblo que sabe que la bendición de Jehová va delante de ellos, que tú les guardas, les cuidas, les proteges. Que el ángel de Jehová les protege de todo aquel que quiera hacerles daño a ellos, a su familia o a sus negocios. Que tú les guardas, les proteges. Que ellos son testigos de la bendición que es el servirte a ti, el amarte a ti, el que tú seas el número uno en sus vidas, Señor. Yo les bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos. Nos vemos el miércoles a las 7:30. Que Dios les bendiga.